Pues vamos entonces con otro tema, y antes de eso recordarles el esquema en el que estamos basándonos. 3 etapas en la historia del pueblo de Israel. La primera, en Egipto, esclavos. Esto simboliza cuando nosotros estábamos en el mundo como inconversos. Pero de ahí Dios envía el libertador y los saca de Egipto y llegan al desierto. Ya vimos la primera etapa en Egipto. Ahora vamos a comenzar ya cómo es la vida del pueblo de Israel en el desierto. Y esa etapa, aunque ya eran libres, ya no estaban bajo la autoridad de Faraón, ya no sufrían la esclavitud, pero eso provoca, hermanos, un proceso de crecimiento que Dios les tiene que dar en el desierto precisamente. Y luego pues esto dura 40 años hasta que entran a la tercera etapa, la tierra prometida, que significa la vida victoriosa en el cristiano, la plenitud que Dios ha diseñado para la vida del cristiano, eso que es llenado de paz, de fortaleza, de fe, de madurez espiritual. Esa es la tierra prometida, Canaán. Plenitud significa. Veamos entonces el tema que nos corresponde ahora. Libres, pero en un proceso. No significa esto, no significó que los judíos iban a ser felices todo el tiempo. Les duró un tiempo cuando Dios los atravesó por el Mar Rojo y les dio victoria sobre los egipcios. Danzaron alegremente, glorificaron a Dios, pero a medida que iban caminando por el desierto y se iban encontrando con que había falta de agua, falta de comida, comenzaron a protestar y se amargaron la vida a pesar de estar libres. Pero no era que Dios les había fallado, Dios los estaba probando simplemente, sino que ellos dudaban, y al dudar se derrumbaban espiritualmente. Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros, y en eso estamos, madurando, somos salvos. Pero usted conocerá las cosas con las que lucha, ¿verdad? A veces cosas que hasta podrá decir, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Esto no lo piensa un cristiano. ¿Y por qué lo pienso yo? Y viene el diablo y le puede meter dudas, porque sos inconverso. No, ya es cristiano, pero lucha. Entonces es porque tenemos algo que se llama carne. Entonces la vida cristiana es, o dependemos de la carne o dependemos del espíritu. Los hebreos dependían de la carne ahí en el desierto. Tenían que aprender a depender del espíritu, y de esto vamos a hablar. Pero esto es como una introducción antes de ver los eventos que se dieron en el desierto. A veces no entendemos a Dios, hermano. ¿Le ha pasado a usted eso? A mí me ha pasado. Y a veces yo me pregunto de cosas de mi vida, porque a veces hago un examen de mi vida desde pequeño, la adolescencia, la juventud y tantas cosas. Y hay cosas que no las entiendo, pero veo la fidelidad de Dios. No entiendo, Señor, pero aquí me tienes y me trajiste hasta este lugar. Cosas que yo hubiera querido que fuesen de otra manera, no fue así, y fue de Dios. Yo puedo decir el diablo aquí, el diablo allá, bueno, sí, pero al final Dios era el que estaba modelando el trayecto de mi vida aquí sobre la tierra. Y hay cosas que no las he entendido. Dios muchas veces escoge el camino más largo según nuestro punto de vista. Y Dios hace las cosas que según nuestro punto de vista no son las que deberían de suceder. A veces no, a veces nos complace, pero otras veces no. Y esto es lo que está haciendo el pueblo de Israel acá. Porque el pueblo de Israel pudo haber imaginado que al salir de Egipto, pues entonces llegaban a la tierra prometida y felices como Dios les había prometido. Llegaban a Canaán, iban a ser ahora dueños de una tierra, como dice, que fluye leche y miel. Pero el problema fue que Dios no se los llevó
por el camino corto, se lo llevó por el camino largo. Y otro es que el problema también fue que en esa tierra existían naciones fuertes, de hombres gigantescos. No estaba abandonada, y ellos creyeron que Dios se había equivocado. ¿Por qué nos ha traído Dios aquí? Con tanta ilusión que salimos de Egipto, nos imaginábamos que iba a ser diferente. Pero esto está difícil. Nos sentimos burlados, sentimos que nos ha fallado Dios y este Moisés tiene la culpa. Él es el que nos entuturutó para que nos viniéramos. Y aquí estamos. Mejor elijamos otro líder y regresemos a Egipto, porque aquí vamos a morir todos. Ni tumbas hay siquiera. Todo esto que le estoy diciendo así lo decía. Ni tumbas hay aquí en el desierto. Al menos ahí en Egipto éramos esclavos, pero habían tumbas. Por lo menos ahí le ponen su adorno y ya se sabe dónde está la persona. Pero aquí lloraban, se sentían engañados. Pero no, Dios no los había engañado. Pero ¿cómo convencerlos de otra cosa? Estaban bien convencidos. Y eso los hizo perder la bendición. Mucho tiene que ver con lo que tenemos en el corazón y en la mente. ¿Cómo pensamos? Por favor, no hay que reaccionar impulsivamente ante las circunstancias. Hay que sentarnos, meditar, y si algo nos está costando asimilarlo, pues pedir un tiempo de oración a Dios, y de ayuno y oración, y encerrarse con Dios hasta que Dios le responda a uno y le aclare las cosas y le dé paz. Ahora, tal vez no sea algo tan dramático que nos va a suceder, o algo tan dramático que ya nos haya sucedido. Algunos veo cristianos como que no tienen pruebas muy fuertes. Se me hace. Gloria a Dios, pues gracias a Dios que así sea, ¿verdad? Pero por si le llega a suceder algo, no lo quiero espantar, ¿verdad? Y no huya, por favor, porque si hablamos de esto, no, ya no voy en esa iglesia. Y a mí me gusta ir a una iglesia donde me dicen que todo me va a salir bien, y que solo declare y decrete que estoy en la victoria y que van a venir ríos de dinero, y lo decrete y lo crea y lo visualice en mi mente para que así sea. Prefiero una iglesia así. Ok. Si Dios quiere hacer eso con usted, pues amén. Pero en cualquier iglesia, el proceso de Dios con uno no tiene que ver con iglesia. Aunque usted se fuese a otro lado, no se va de la presencia de Dios. Mire Jonás, que Dios lo llama para ir a predicar a Nínive. ¿Y saben qué hizo, verdad? Cuando Dios le dijo que tenía que ir a predicar a Nínive, ¿qué hizo? Alguien que me dé la sugerencia. Ajá. ¿No lo oigo bien, ¿eh? Se fue a Tarsis. ¿Y saben dónde quedaba Tarsis? Tarsis, el Tarteso, España, desde Israel a España, lejísimos. ¿Y saben por qué se iba tan lejos? Dice la Escritura, porque iba huyendo de Dios. Allá es diferente, me voy a otra iglesia. Allá no va a ser como aquí, que ahí está Dios. No, allá voy a tener tranquilidad, ya no me va a llamar a ir a predicar a Nínive. Eso creyó él. A Dios no nos escapamos de Él, ¿verdad? Ahora no lo digo para que teman, sino para que le digamos al Señor: Señor, pues aquí estoy. ¿Qué tengo que aprender? En lugar de huir, mejor aprender. Ahora, este proceso va a ser duro para ellos, ¿verdad? Pero me baso en este texto que a mí me impresiona mucho lo que dice. Dice en Éxodo 14, 17 y 18: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios, mire esto, no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Bien, Dios los hubiera llevado por el camino cercano en cuestión, no sé de cuántos días, pero era cuestión de días.
estaban en Canaán, felices, pero Dios no se los llevó por ahí. ¿Y por qué se le ocurrió eso a Dios? Pues, ¿cómo se le ocurre eso? Si aquello de que yo quiero esto, y Dios no lo quiere, y Dios me lleva por otro lado, y me hace difícil las cosas. Ahí se conflicta mi voluntad con la voluntad de Dios, ¿verdad? A ver quién manda. Y alguien se puede querer pelear con Dios, pero pues llévalas de perder. No se puede pelear uno con Dios. Allá dentro del corazón a veces lo hace. ¿Usted ha peleado con Dios? Puede ser. Hay hombres de Dios que, no diría yo que se han peleado, pero casi que le han reclamado y le han dicho, mejor matame, Señor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quiénes? Elías, Jeremías, Jonás. Mejor es la muerte que la vida para mí, Señor, mátame. Porque les costó en momentos difíciles aceptar el camino que Dios les tenía. Era el mejor camino para ellos. Y era el camino donde Dios los iba a usar poderosamente. Pero ellos decían, mejor usa otro, que otro sea tu instrumento y no yo, Señor. Y en momentos duros, difíciles, claro, después se arrepiente la gente y no, Señor, perdóname, estaba hablando tonteras, pero sí me sentía, pero perdóname, tú sabes lo que estás haciendo. Probablemente no sea extraño que algunos hayamos llegado a momentos así, ¿verdad? Pero nuestro corazón está con Dios y hemos aceptado la voluntad de Dios, aunque nos costó por un momento. Pero sepan que Dios a veces nos lleva por el camino largo. Aquí dice, se lo llevó por el camino largo, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, porque allí ellos iban con la ilusión que solo iban a llegar a recoger, y no, ahí se tenía que pelear por esa tierra, y habían naciones fuertes. Ellos habían sido esclavos 400 años, nunca habían tenido un arma, no les permitían tener armas a los esclavos. ¿Cómo se iban a enfrentar con ejército, gente armada? Así nomás. Tenían que ser entrenados para llegar a eso, pero ellos no lo entendían. Ellos ya querían la bendición. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, ya queremos que nos bendiga y nos dé todo? No, dice Dios, te tengo que entrenar. Y miren, mis hermanos, no conocemos nuestro propio corazón, que puede ser que nuestro corazón por dentro, si no estamos preparados espiritualmente para algunas cosas, podemos echar a perder la bendición que Dios nos quiere dar. Imagínese uno con una buena bendición material. ¿Qué pasaría? Bueno, dice la Escritura, no me des mucho dinero, le dice, no sea que te niegue, ni tampoco me des tanta pobreza, para que no robe, para que no blasfeme, sino que dame el término medio. Qué bonito, que Dios lo sepa tener a uno donde tiene que estar. Uno quisiera más, pero Dios dice, aquí estás bien con esto. Como dice la palabra, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con eso. Y se va a dar cuenta que Dios no le abandonó, Dios le ayudó. Tal vez no le dio riquezas, pero tuvo lo que se necesitaba. Amén. Entonces, para que no vea la guerra y se vuelva a Egipto, porque Dios los conocía, que aunque habían salido de Egipto, siempre tenían a Egipto ahí en su corazoncito. A pesar de que sufrían, era el refugio donde regresaban ellos. Al menos en su imaginación se volvían a Egipto, y ya no era para que estuvieran en Egipto. Ellos habían sido llamados por Dios, han sido apartados. ¿Sabe lo que significa santo? Santo significa apartado. O sea, como que Dios te toma de un lugar y te saca de ahí, porque Él te ha apartado para Él. O sea, que querramos o no, si hemos recibido a Cristo, somos ¿qué? Santos, apartados. Entonces ya no nos toca volver a Egipto, ahí no nos va a ir mal, porque ya no es nuestro, a menos que usted sea inconverso todavía, ¿verdad?
Dice, y se vuelva a Egipto, mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ahí ya iban armados, porque estaban libres. Entonces Dios ya les había provisto armas, pero no podían usarlas, necesitaban entrenamiento. Ahora, Dios tiene un proceso único para cada uno. Gloria a Dios por lo que le da, pero no se fije en su vecino, no se fije en los demás. Si se fija en los demás, va a encontrar gente que está mejor que usted y que logra más. Tiene más pisto, tiene más éxito. Y usted se puede amargar, porque puede comenzar a decir, pero ve cómo es, y yo que me porto bien, ¿por qué no? Y yo, pues yo quisiera reconocimiento y no me lo dan. Y otros lo tienen. No se fije en nadie y no quiere decir, hermano, que usted sea menos que otros, sino quiere decir que Dios tiene un plan especial con usted. Si Dios le va a dar mucho, pues ese era su plan. Y si Dios no decidió darle mucho, pues también era su plan. Pero Él va a trabajar en su corazón para llenarlo de su plenitud. Así que Dios desarrolla su plan conforme a sus propósitos y a su voluntad, donde nadie puede cuestionarlo. Porque como dice también en Romanos, que Dios hizo los vasos como Él quiso, el alfarero. Unos son vasos para honra y otros vasos para deshonra. ¿Quién le va a decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? No, dice, no tiene derecho él a hacer lo que él quiera. Le dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Pero alégrese por lo que Dios ha hecho con usted y está haciendo, hermano. Dice que hasta podríamos envidiar personas, amigos, familiares, vecinos que les va mejor y son inconversos. Y usted es cristiano y se pregunta, ay, me da pena con mi carrito todo como que chuchito giotoso, de todo cherche, y las grandes naves de mis vecinos o de mi familia que llegan y les va bien, y yo cristiano, no, hermano, Dios así lo ha querido. Ahora, no quiero decir que si tiene oportunidad de comprar algo mejor, bien, pero con paz, es porque Dios lo provee, ¿verdad? Pero no estar afanado, ¿verdad? Gloria a Dios. Les decía que una vez estaba mi papá con un grupo de hombres así de su época, y todos, yo los veía como hablando de sus hijos, pero que se sentían orgullosos, ¿verdad?, de sus hijos, cada uno exhibiendo lo que había estudiado cada uno de sus hijos, ¿verdad? Ay, y tu hijo que está, mira, estudiado, estudió en tal lugar, está sacando una maestría en la universidad tanto en Nueva York, y tu hijo, sí, el ingeniero y se ha especializado en no sé qué. Y bueno, un montón de astralidades, ¿verdad? Y cuando llegaron a mi papá, yo ahí estaba presente por ahí oyéndolos. ¿Y tu hijo qué? Sí, él es pastor. Mire, se quedaron todos callados. Aquel jolgorio como que no hallaban qué decir. Porque cada uno se felicitaba, porque los hijos que tenían y lo que habían, y lo que estaban haciendo pisto, pues. Pero se quedaron así. Y en un momento uno de ellos dijo, no, pero ser pastor da pisto. Yo tengo un amigo en esta hora. A mi risa me dio. Gloria a Dios, dije yo. Gloria a Dios que soy pastor y que no voy a ganar las grandes cantidades como dicen que sus hijos están ganando y que tienen fama y bueno, toda la cuestión. Gloria a Dios. Como dijo Charles Spurgeon, si te invitan a ser presidente, rey de una nación, no te rebajes. Tú eres siervo de Dios. Eres un predicador llamado por Dios. Entonces
veces, hermano, nosotros vemos la vida de otra manera. Y el plan que Dios tenga para la vida de uno, eso es mejor que cualquier otra cosa. Dios conoce el corazón. Tú tienes características únicas y Dios Dios te conoce en la intimidad y tiene sus propósitos únicos para tu vida. Mira lo que sucede en esta escena. Iba platicando Jesús con Pedro, muy de cerca, cosas muy personales del plan de Jesús para con Pedro. Y Jesús le acababa de revelar a Pedro que un día él iba a morir por la causa de Jesús, por su causa. Iba a morir como mártir, se lo acababa de decir. Pero venía Juan, el discípulo amado, porque él se recostaba sin Jesús. Y quizás Pedro lo vio como muy metido, que ahí venía detrás de ellos, oyendo. Y entonces le dice Pedro a Jesús, y que de este, bueno, leamos aquí. Volviéndose, Pedro vio que Jesús le seguía, el discípulo, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. O sea, yo tengo otro plan para él. ¿Y qué? ¿Qué te importa? Tú sígueme. No lo estás siguiendo a él. Entonces, si nos comparamos con otros, creo que lo mismo nos diría Jesús. ¿Y qué? Si yo así le he permitido, tú sígueme. Porque el plan que Dios tiene para ti en lo personal es lo más maravilloso. Gózate de eso, hermano. Porque ahí, hermano, vas a encontrar paz, la plenitud de Él, el gozo. Ahí van a ser saciados tus anhelos en Él. Y si Él es tu herencia, amén. Saben que en el pueblo de Israel pues habían las 12 tribus de Israel. Y Dios les repartió territorio a cada una de esas tribus, menos a una, los levitas. A los levitas los escogió para servir en el templo. Y Dios les dice: no van a tener heredad entre las demás tribus, porque la heredad de ellos soy yo. Jehová es la heredad de ellos. Jehová es tu heredad. Y teniéndolo a Él, hermano, ¿qué? De todos modos, Dios ve las cosas no para esta tierra, sino para la otra tierra, la patria celestial, aquella tierra donde no hay maldición, no se envejece, no se muere, y aquello sí es eterno. Es mejor ser rico allá, hermano, que ser rico aquí. Todo esto es una pobreza, hermano. Y si Dios ha decidido hacer las cosas como Él ha querido en la vida de uno, gloria a Dios. Eso es lo mejor, porque Él quiere bendecirte allá, donde hay eternidad. ¿Cómo sería que te hubiera dado riquezas y los gustos que querías aquí, todos los gustos que querías aquí, y de todos modos te haces viejito, te mueres, ¿y qué? Perdiste todo y no llegaste allá, o si llegaste sin recompensas. Pero es mejor, aunque toque negarse a uno mismo acá, tener bendición allá. Al final nos daremos cuenta que Dios siempre cumplirá su buen propósito con nosotros. La vida en el desierto no es lo que ellos esperaban, pero es lo que necesitaban. Y Dios sabía que lo necesitaban. Si no entiendes ante ciertas circunstancias que no quisiera, que no son favorables a tu vida, si no lo entiendes, enciérrate a hablar con Dios y dile: ayúdame, Señor, a entender qué es lo que estás haciendo en mi vida.
y a poder dar los pasos que tú quieres que yo dé en estas circunstancias. ¿Qué estás trabajando en mi corazón, en mi carácter? Que tú quieres rendirlo. Aquí estoy delante de ti. Sé que la manera como tú estás trabajando en mi vida, no lo entiendo, pero es por algo y para algo, porque tú no te equivocas. Hermano, eso es graduarse en fe. Eso es universidad, no es kinder. El kinder en la fe es que todo lo que pida y todo lo que yo declare y concrete, decrete, entonces Dios me lo va a dar. Eso es un kinder, eso es de niños. La graduación es cuando sigues confiando en Dios, que Él no se equivoca, que Él va a ayudar y va a proveer en medio de que estás viviendo una situación dura. Eso sí es fe, en realidad. Te lo digo porque lo que se fomenta en nuestros días es un tipo de fe así, del otro tipo. Decreta, imagina que Dios te lo da, que Dios te lo va a dar. Y si le da algo, guau, ya ven, se dan cuenta. Y si Dios no te lo da, seguirías amándolo, seguirías confiando en tu Padre, seguirías haciendo su voluntad. Y si económicamente estás mal, seguirías dando el diezmo de todos modos, por fe. Eso es graduarse, eso es fe. Ahora, en el desierto surgen áreas ocultas del yo. Ahí se prueba. Leí una vez que hay una línea del metodismo que enfatizan mucho la santidad, y según ellos, aquí en esta tierra, un cristiano puede llegar a vivir de una forma tan consagrada a Dios, tan entregada, que ya no peca. Ese cristiano ha superado ya el pecado. Y Spurgeon decía, no es así. No puede ser eso. Pero le alegaban, ¿cómo no? Pero le pregunta a ese amigo de él, metodista, y le dice, pero ¿tú conoces a alguien que ya no peca? Sí, tráemelo. Dice la historia que se lo llevó. Y entonces era un señor con cara de ángel, se veía muy espiritual, ¿verdad? Y te quiero presentar. Y viene Spurgeon y agarra un vaso con agua y ¡fum!, se lo tiró a la cara. Y el hombre se notó como le cambió el rostro y la mirada, se enojó. Y entonces le dice al amigo, así que ya no peca él, ¿no? Así que, hermanos, el yo está oculto. Y hay veces que nos tocan los nervios del indio Tlacat ahí, ¿verdad? El indio Cuscatleco. Y suelta el machetazo, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos ayude. Y a veces ha sido en el tráfico, ¿no? Una vez vi un hermano en Cristo, pero ya me acuerdo, allá por el Liceo Salvadoreño lo vi que estaba gritando, wow, desde el carro gritándole. No alcancé a distinguir qué estaba diciendo, pero estaba enojado peleándose con otro por ahí, el hermano de Cristo. Bueno, no, yo no lo condeno, pues, porque a cualquiera le puede suceder, porque él sigue en los caminos de Dios. No digo que fuera un cristiano que descarrió, no, pero sale el lado oculto del yo, en el desierto, en las pruebas. ¿Y sabe por qué Dios permite que salga? Porque Él ya lo sabe, y Él ya conoce bien nuestras palabras, que nosotros podemos jurar algo, podemos decir, yo aquí, yo no, yo jamás, pero Dios sabe.
Y Dios nos prueba para que nosotros nos demos cuenta, porque Él ya lo sabe, para que nosotros nos demos cuenta que somos tan débiles, que si no dependemos de Él a diario, somos capaces, como dice, que se nos aflojen los tornillos, que se zafen las tejas, como dicen también, que podamos cometer errores porque hemos dejado de depender de Él y estamos dependiendo de nosotros mismos. Entonces Dios quiere mostrarnos qué hay. Y hermano, ¿no te da a ti esa impresión que cuando Dios te muestra lo que hay en tu corazón, en la carne, te avergüenzas? Pero al mismo tiempo no es para... Dios no te quiere dejar derrotado y con una culpabilidad y con una sensación de derrota que no te levantes. No, Dios quiere mostrártelo para que bajes y guardes humildad, y esa humildad te lleve a no cuestionar cuando Él te dice algo, no ser respondón, pues. Claro, no le vamos a responder así a Dios, pero cuando éramos pequeños, que el papá o la mamá nos decían, y nosotros hasta podíamos responderle mal, de rebeldes, para que no te pongas a alegar con Él y mejor reciba sus palabras, lo que Él te está diciendo. Jesús le dijo a Pedro: Simón, hoy te ha pedido el diablo para zarandearte como a trigo, y yo he rogado que tu fe no falte. Y ¿se acuerdan ustedes qué dijo Pedro? ¿Se acuerdan? Digamos, le rezongó a Jesús, le contradijo y le dijo: no, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, y aunque estos te negaren, porque estos son unos débiles, aunque estos te negaren, yo voy a ir a la muerte contigo. ¿Qué le respondió Jesús? Pedro, de verdad te digo que hoy mismo me vas a negar 3 veces en un ratito. Entre el primero y el segundo canto del gallo, me negas 3 veces en un momentito. Jesús lo conocía, pero él estaba muy, digamos, inflado de ego, creyéndose mucho, y Dios le permitió darse el deslizón y caer para humillarlo, para que no estuviera contradiciendo. Porque si Pedro hubiera hecho esto, la actitud de él, Jesús le dice: Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, y él hubiera tenido otra actitud: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ¿qué hago? O sea, le hubiera creído, hubiera recibido las palabras. No era cualquier persona a quien le estaba hablando para que se pusiera a discutir con el Señor. Pero no, se puso a discutir. Dice la Escritura que Jesús le dijo: me negarás 3 veces. Pero dice que él seguía afirmando. O sea, es aquellos que discuten y tienen la última palabra, pues nadie les gana. Así era Pedro. Jesús dejó de discutir porque esa misma noche iba a experimentar. Y ya sabía. Por eso Pedro, cuando cayó, dice que lloró amargamente, gracias a Dios, porque tenía una actitud de un buen cristiano, pues. Otra cosa es: me hago el loco y me voy. Sino que lloró amargamente y reconoció su arrogancia. Y claro, salió nuevo, porque días después está predicando lleno del poder del Espíritu Santo ahí en el día de Pentecostés, con una actitud diferente, ¿verdad? Pero eso, hermano, ¿verdad? Que Dios nos ayude en todo, nos guarde, ¿verdad? Y cabal, como dice la oración: no me metas en tentación, no nos metas, porque si me metes voy a caer. O sea, no es que querramos, pero sentimos que necesitamos estar agarrados de Jesús momento a momento, porque fácilmente nos soltamos, ¿verdad? Viendo televisión, viendo una película o una escena pornográfica o algo, ¡pum! Y ahí, ¿qué se hace? Le doy seguimiento a la fantasía, evado, allá donde solo Dios ve. ¿Qué hago en esos momentos, verdad? Entonces es de que necesito de Dios, ¿verdad?
Porque la carne a veces se levanta con una fuerza increíble, hermano. Y es donde tiene uno que caer ante Jesús. Ayúdame, Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero si uno dice, no, esto lo domino, como aquellos bolos que creen que ellos dominan el alcohol y mira, ¿por qué no vas a un grupo de alcohólicos anónimos? No. Mira, ¿por qué no vas al culto y los invitan para? No. No, si yo sé, yo lo voy a dejar esto cuando yo quiera. No, si yo tragos sociales y nadie les gana, pues. Hasta que ya están sufriendo consecuencias y han desgraciado su vida, porque no han podido dominarse. ¿Por qué llegaron hasta eso, pues? Pero hubo etapas donde les aconsejaron y trataron de ayudar y no querían. Así es, hermano, esa es la lucha con la carne y todos somos pecadores. Así que allí en el desierto van a brotar estas cosas, pero es porque Dios quiere que lo sepamos para que nos humillemos y dependamos de Él. Dios quiere formar nuestro carácter, pero mire, no es como decimos por fregar que Dios lo está haciendo. Es para bendecirnos, para ayudarnos. Mire, no hay nadie tan beneficiado con los cambios que Jesús produce que uno mismo. Y de ahí la familia pues disfruta la tranquilidad y estabilidad que ya da un hombre dominado por Dios, o las bendiciones de una mujer también dominada por Dios, ¿verdad? Veamos lo que dice, y con esto terminamos, Deuteronomio 8, 15 y 16. Deuteronomio 8, 15 y 16. Miren la bendición de Dios. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, le dice a los hebreos, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Difícil situación, no tenían agua, pero Dios les daba de beber. Había un momento en que llegaba en el tiempo justo y bebían de todos modos. Dios los ayudaba. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y dice, afligiéndote y probándote, a ver qué tenías en el corazón, en el carácter. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien. Ese es el plan de Dios, para bendecirte después. Gloria a Dios. Dios te va a bendecir, hermano y hermana, pero comprende cómo es el proceso de Dios, ¿verdad? Algunos creo que ya tienen mucho tiempo caminando en los caminos de Dios, y esto que estoy diciendo les suena bastante familiar porque ya lo han vivido, ¿verdad? Pero seguimos adelante, ¿verdad? Y aquellos que no lo han vivido, pues siempre estén agarrados del Señor.